Tenemos 3 cargas eléctricas puntuales. Se encuentran en el aire, colocadas en los vértices de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. De tal forma que Q1 vale 1 microcoulomb en el vértice derecho, Q2, 2 microcoulombs en el vértice izquierdo, y Q3, 3 microcoulomb en el vértice superior, tal como se muestra en la figura de aquí abajo. Determine el campo resultante que ejerce la carga 1 y la carga 2 sobre la carga 3. Entonces vamos a verificar. Aquí tengo una carga 1 de 1 microcoulomb, una carga 2 de 2 microcoulomb y una carga 3 de 3 microcoulomb. Las coordenadas de los puntos situados aquí. Tengo aquí mi punto A, coordenadas 4,3, mi punto B, coordenadas 14,3, y mi punto C en coordenadas 9,11.66. Y vamos a ver los efectos de campo que provoca esta carga Q1, va a ser mi carga generadora de campo, sobre esta carga Q3, que es mi carga de prueba, y va a venir un campo 1 en este sentido y dirección. Y por Q2, viene sobre esta trayectoria, ¿sí? Sobre el eje por el cual están interactuando Q2 y Q3, y de aquí esta carga Q3 va a sufrir efectos de fuerza que se van a venir en este sentido. Entonces, ya una vez que lo tenemos así, vamos a trazar ahí las líneas de fuerza eléctrica o de campo. Esta sería la fuerza, la línea de fuerza o de campo que está interactuando con la carga Q3. Entonces quedamos que esta es la línea de fuerza que está interactuando con la carga Q3. Esta es la línea de fuerza que está interactuando con Q3. Entonces trazamos esas líneas de fuerza. Como las cargas son positivas, esta es positiva. La línea de fuerza comienza en la carga positiva, termina en el infinito, ¿sí? Pasa por la carga de prueba y se sigue en este sentido. Por el otro lado, la carga 2, positiva, viene sobre la trayectoria en la cual están interactuando las dos cargas y al ser positiva viene para acá. Entonces, esta carga de prueba va a percibir efectos de fuerza en este sentido y en este sentido. ¿Ok? Entonces va a ser mi campo 1 y este va a ser mi campo 2. Más o menos del otro lado, así quedaría. Vamos a terminar estas dos magnitudes. La magnitud del campo 1 y la magnitud del campo 2. Estas dos magnitudes las vamos a determinar, ¿sí? E1, que corresponde a la magnitud de mi primer campo, el campo 1, va a ser K por Q1, ¿sí? Que es la carga generadora del campo. Y K es la constante de Coulomb para el aire. R, la distancia que existe entre mi carga 1 y la carga de prueba. Esta carga de 3 en este momento es la carga de prueba. Y esas dos al cuadrado. De esa forma determinamos el campo 1. Haciendo las operaciones, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por 1 por 10 a la menos 6, Coulombs entre 0.1 metros. Entonces, la distancia que nosotros tenemos aquí son de 10 centímetros. De aquí a aquí son 10 centímetros, de aquí a aquí 10 y de aquí a aquí 10. 10 centímetros la pasamos a metros, nos da 0.1 y el resultado nos da 900.000 newtons sobre Coulomb. Para el caso de la carga 2, E2 vale K, que es la constante de Coulomb. Q2 me representa la carga generadora de campo 2 y la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3, que esta carga de 3 es la carga de prueba, y eso al cuadrado. Entonces, haciendo las operaciones, nos dio 9 por 10 a la 9, newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por 2 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.1 metros. Este 0.1 es la distancia que existe entre mi carga 2 y la carga 3, que es la carga de prueba, y les tiene que dar 1.800.000 newtons sobre Coulomb. Trazan su sistema de coordenadas cartesianas en 0, posicionan aquí a partir de este punto, ¿sí? Que es el que estamos analizando,
trazan su primer vector, ¿sí? Que es de 900,000. Quedamos que lo iban a trazar de 3 centímetros. Y este, que es el doble, 1.800.000, lo van a trazar de 6 centímetros. Ahí está. Este ángulo de aquí, 60 grados. El ángulo desde aquí hasta acá vale 120 grados. Necesitamos este ángulo que es de teta, pero primero determinamos la magnitud del vector resultante. Entonces, aquí no utilizamos el método del polígono. Aquí estamos utilizando descomposición rectangular. Pues vamos a tener que X va a ser E1 por el coseno de mi primer ángulo alfa 1, que es este de aquí. Este es el que está asociado con mi primer vector E1, es alfa 1. Entonces, alfa 1, 120 grados, y E1 es el vector de campo 1 que está en este lado. Más E2, E2 es el vector de campo 2, que corresponde a este de aquí. Ese es mi vector de campo 2, por el coseno de alfa 2, que es el ángulo que existe con respecto a la horizontal. Cuando yo doy estos ángulos, cuando yo doy el ángulo con respecto a la horizontal hasta aquí, se le conoce como el ángulo director. Y a este también se le conoce como ángulo director. Entonces, cuando nosotros los multiplicamos de esta forma, por el coseno de 120 y el coseno de 60, al multiplicarlo, el ángulo medido desde el eje horizontal, en automático me va a dar el signo. Entonces, si yo multiplico el coseno de 120, les va a dar negativo de este lado. Y sería similar a multiplicar por el coseno de 60, que es este ángulo de aquí, con respecto a la horizontal, y nosotros le damos el signo negativo. Entonces, el coseno de 60 negativo es igual al coseno de 120 medido desde el eje X positivo. La suma de estos dos vectores, ¿sí?, de estas dos componentes rectangulares, les da 4.5 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Hacer esto mismo que está aquí, pero ahora sobre el eje Y. Sobre el eje Y, observen que este lado del eje Y, ¿sí?, me va a dar esta proyección aquí. Y este lado del eje Y me va a dar la proyección de este lado. Ambas proyecciones son positivas, ¿sí?, van hacia arriba las dos. Se van a sumar, entonces van a dar una magnitud mayor. Entonces, vamos con eso mismo. EY, E1 seno de alfa 1 más E2 seno de alfa 2. Es exactamente la misma operación, pero ahora con los senos. 9 por 10 a la 5, seno de 120, más 18 por 10 a la 5, seno de 60. Ambos son positivos y tienen que obtener un valor de 23.3827 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Vamos a obtener el vector posición. ¿Cómo obtenemos los dos vectores posición? Los vectores posición van a... El primero es aquí, a partir de aquí de la carga 3. ¿Sí? Partiendo de la carga 3, este es mi primer vector posición. Del origen aquí es mi primer vector posición. Este será R1. Y a donde llegó la resultante de ese vector, ahí sería mi vector posición final. Entonces, estas coordenadas de aquí están en 9,11.66. Esas son las coordenadas del punto 3. 9,1166. Entonces, si nosotros lo seguimos manejando en la escala como la tengo yo, 1 es a 1, le tendría que sumar sobre el eje X 4.5 y sobre el eje Y 23.38. Vector posición inicial R1, estamos en estas coordenadas, 9,11.66, 9i más 11.66 en J. Y para el vector posición final, partimos de aquí y le sumamos los 4.5 que obtuvimos ahorita, y eso es igual a 13.5 unidades sobre el eje Y. Y sobre, digo, multiplicados por el vector unitario Y. Y el vector posición final sobre el eje Y es 11.66 más los 23.3828, ¿sí?, multiplicados por J, y nos da 35.04 en J. De esa forma, mi vector posición final
queda 13.5 en I más 35.04 J. Este va a ser mi primer vector posición, 9i más 66J. Y este es el vector posición final, R2, 13.5i más 35.04 en J. ¿Ok? Y este es, aquí tenemos nosotros los dos vectores E2 y E1 tal y como se habían sumado. Ya retirando estos dos vectores me quedaría así. De esta forma me quedaría el análisis con vectores posición. ¿Cómo obtenemos el vector unitario? El vector unitario es la diferencia de R2 menos R1, ¿sí? Y eso dividido entre el módulo. Vamos a hacer esa diferencia. R2 es el vector posición final, siempre es el posición final, a donde llega el vector o en donde está la punta de la flecha del vector. Y R1 representa el vector posición inicial del vector o en donde parte el vector. Entonces este es mi primer vector, 13.5 menos 35.04, este es el vector posición final. Y 9i más 1166J es el vector posición inicial. Eso entre su módulo. Entonces, y vamos a obtener 4.5 más 23.38J entre la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de estas dos componentes. Pues haciendo esto me va a quedar un vector unitario sobre I, que es de 4.5, entre 23.81. Y sobre el eje Y, 23.38 entre 23.81. Este de aquí es la magnitud del vector, la norma, el módulo o el tamaño del vector. Este de aquí, el 23.81. Así es como se le conoce. Lo separamos, ya mi vector unitario completo. Queda 4.5 entre 23.81 más 23.38 entre 23.81. Este de aquí corresponde al coseno director sobre el eje X. Y este de aquí corresponde al coseno director sobre el eje Y. Si yo divido esto, me da 0.1893 y corresponde al coseno de alfa 1. ¿Ok? Y este de aquí, 23.38J entre 23.81 nos da 0.982 y esto corresponde al coseno o a la proyección sobre el eje Y. Esta es la proyección sobre el eje X, esta es la proyección sobre el eje Y del vector unitario. Entonces, también lo podemos expresar como 0.1893 y más 0.982J. Entonces, U lo podemos representar así o lo podemos representar así. De cualquiera de las dos formas lo podemos representar. Entonces, obtenemos los ángulos. Alfa es el ángulo cuyo coseno es 0.1893 y les va a dar 79 grados. Por el otro lado, beta les va a dar 0.982 y el ángulo 10.88 grados.